Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, porque yo no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar. La Segunda Guerra Mundial. Este conflicto trajo para millones de personas devastación, muerte y dolor. La historia tiene un objetivo, pues estudiando el pasado podemos tratar de comprender el presente y, en consecuencia, proyectarnos hacia el futuro. ...2 de mayo de 1945. Tropas del ejército soviético luchan en cada calle, en cada casa. Un disminuido ejército alemán trata sin fortuna de detener lo inevitable. En medio del humo de las bombas y los incendios, en medio del miedo y del dolor, el ejército rojo plantará ese 2 de mayo sobre un destruido Reichstag la bandera roja de la Unión Soviética. La Alemania nazi había sido derrotada. El fascismo en Europa, que 20 años atrás había germinado como respuesta a la crisis económica, era arrancado. 3 meses más tarde, el 6 y 9 de agosto, respectivamente, las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki eran blanco del primer bombardeo atómico de la historia. Japón se rendiría el 15 de agosto, poniendo fin de esta manera a uno de los conflictos bélicos más sangrientos que experimentase la humanidad. Truman justificó el lanzamiento diciendo que el objetivo había sido la destrucción de las instalaciones militares japonesas, considerablemente debilitadas ya. Entre 1939 a 1945. Esto marcó un enfrentamiento entre 3 bloques geopolíticos. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto que hizo que donde prácticamente todos los estados independientes se vieran involucrados de manera voluntaria o involuntariamente. La participación de América Latina fue más bien de carácter nominal y en cuanto a las colonias imperiales no tenían una real posibilidad de elección. Sobre el número de muertos, las proyecciones varían drásticamente entre los 30 y 70 millones según las fuentes que se consultan. ¿Qué importancia tiene la exactitud estadística cuando se manejan cifras tan astronómicas? ¿Acaso el horror del Holocausto sería menor si los historiadores llegaran a la conclusión de que la guerra no exterminó a 6 millones de personas, sino a 5 o 4 millones? ¿Qué importancia tiene que el asedio al que los alemanes sometieron al emigrado durante 900 días, murieran 1 millón de personas por efecto del hambre y el agotamiento, o tan solo 750.000 o medio millón de personas? ¿Es posible captar el significado real de las cifras, más allá que la realidad que se ofrece a la intuición? Los horrores de esta guerra marcaron una generación y los conflictos que ésta dejó abiertos fueron heredados en generaciones, a que buscaron en las armas respuestas a problemas del pasado. Al finalizar la guerra, el mundo no será el mismo. Las potencias vencedoras ocuparían Alemania y Japón. Sin embargo, en su interior los vencedores verán cómo la legitimidad del orden colonial se derrumba e inician al fin del imperio ultramarino. Las potencias europeas habían construido y reconstruido las fronteras del mundo.
desde África hasta Asia. La primera mitad del siglo XX estuvo marcado por la presencia de grandes imperios. El mundo entero era el pastel que los imperialismos buscaban conquistar. Para 1945 existían cerca de 80 territorios en condiciones de colonia, sumando alrededor de 750 millones de personas. Con el objetivo de preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, se creó en el año de 1945 la ONU, siendo uno de sus grandes retos la solución al problema colonial. En su carta fundacional se lee como primer propósito mantener la paz y la seguridad internacionales y tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz. Las fronteras económicas se transformaron de esta manera entre 1914 y 1945. La economía estuvo caracterizada por un fuerte proteccionismo. En julio de 1944 en la comunidad norteamericana se realiza la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas. El objetivo de esta era construir las nuevas reglas que regirían el comercio a nivel mundial. Una vez que la guerra terminara, para conseguirlo se propuso impulsar el crecimiento económico mundial, el intercambio comercial entre naciones y estabilidad económica dentro de los países a nivel internacional. Con este fin, se dibujaron lo que serían una serie de instituciones destinadas a perfilar el nuevo orden económico mundial, las cuales son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el GATT. El Fondo Monetario Internacional debía garantizar el cumplimiento de las normas acordadas entre el comercio y las finanzas internacionales y establecer facilidades de crédito para los países con dificultad temporal en la balanza de pago. El Banco Mundial, creado para financiar el desarrollo a largo plazo. Y el Acuerdo General sobre los Aranceles Aduaneros y el Comercio, creado en 1947, que tenía por meta la liberación del comercio mundial. Este organismo en los años 90 se convirtió en la actual Organización Mundial del Comercio. Adicionalmente, se establece el dólar norteamericano como la moneda oficial para el comercio internacional. Por su parte, la Unión Soviética abrigaba un modelo de economía distinto, centralizado y planificado por el Estado, razón por la cual no ratificó ningún acuerdo. Quien mejor retrató la conferencia antes mencionada fue el delegado de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Emanuel Alejandrovich, quien afirmó: todos pueden opinar, siempre que sean complacientes, o no digan nada. Bajo este consenso se organizaría el nuevo orden económico mundial, mismo que hoy sigue vigente. A más de 70 años del fin de la guerra y el nuevo orden que ésta generó, las noticias que se presentan en el panorama son poco alentadoras. La crisis económica amenaza a la sociedad. Las respuestas a este problema son tan diversas. Sin embargo, es preocupante el observar cómo día a día toman fuerza protestas y modelos autoritarios. Miramos con preocupación cómo emergen en Grecia, España, Italia y en otros países en América Latina grupos filofascistas y grupos neonazis.